Buenos días a todos, principalmente a nuestros panelistas del día de hoy. En nombre de la Junta Directiva de Cámara de Industria, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Desafíos de la nueva Corte de Constitucionalidad 2021-2026. Este es un evento cívico organizado por Cámara de Industria de Guatemala, Guate Íntegra, Guatemala Visible y Movimiento Cívico Nacional, que busca construir el diálogo mediante distintos puntos de vista acerca de los desafíos que enfrentará la nueva magistratura que integra la CC. En este nuevo periodo, la Corte de Constitucionalidad tiene la oportunidad de realizar una gestión independiente, objetiva y apegada a su mandato constitucional. Para ello, los magistrados que ya fueron electos y que estarán asumiendo el cargo el próximo 14 de abril, deben mantener el compromiso de velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala, poniendo en alto su nombre y honrando su investidura. En Cámara de Industria, confían los profesionales electos, su competencia y experiencia para abordar las cuestiones trascendentales que serán puestas en decisión bajo su mandato. En nuestra labor cívica, reiteramos nuestra disposición de coadyuvar en los esfuerzos que nuestro país necesita en aras de un Estado de Derecho sólido. Ponemos a disposición de la institución y de cada magistrado las herramientas que nuestro programa Guate Íntegra contiene para asegurar que las prácticas éticas de integridad y transparencia sean aplicadas durante su gestión y contribuyen así al fortalecimiento institucional del Estado de Derecho. Muchos son los desafíos que tendrá la nueva magistratura. Sin embargo, consideramos que los siguientes deben ocupar un lugar predominante en su agenda. El fortalecimiento del Estado de Derecho a través de resoluciones a derecho, al orden constitucional sobre factores externos, la emisión de resoluciones objetivas e independientes, la aplicación del criterio de imparcialidad libre de presiones externas a la Constitución, la efectiva aplicación de la ley en materia constitucional para generar la certeza jurídica tan necesaria en una república democrática próspera. Agradezco especialmente a los periodistas y medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. Ustedes forman un pilar importante para trasladar la información a toda la población. Gracias también a nuestros panelistas y a todos quienes se unen en esta mañana en forma virtual. Como Cámara de Industria, seguiremos promoviendo este tipo de espacios para que todos los guatemaltecos formen su propio criterio, basado en la diversidad de opiniones. Nuestra responsabilidad ciudadana y el amor por Guatemala deben motivarnos a involucrarnos en temas que, como este, son decisivos para asegurar el fortalecimiento de nuestras instituciones y derivan en un mejor clima de negocios e inversión, multiplicando las oportunidades de trabajo y prosperidad para los guatemaltecos. Muy feliz día. Gracias a nuestra tesorera Carmen María Torreviarte, les damos la más cordial bienvenida, gracias por las palabras de apertura y también muchas gracias a nuestros aliados Guatemala Visible, Movimiento Cívico Nacional, son socios estratégicos de Cámara de Industria y de nuestro programa Guate Íntegra. También quisiera agradecer a nuestros socios que nos están siguiendo por la vía virtual junto con el cuerpo diplomático, invitados especiales y magistrados electos que pudieron atender la invitación, así como los medios de comunicación que nos acompañan ya sea virtualmente o presencialmente. Quisiera iniciar por darle la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy. Tenemos como invitados a Leticia Teleguario, especialista senior de ONU Mujeres y exministra de Trabajo, a quien le damos la más cordial bienvenida. A María Los Fuentes, a mi izquierda, directora ejecutiva de Guatemala Visible. A Pablo Hurtado, a mi derecha, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, y a José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional. Aunque nuestra tesorera Carmen María Torreviarte ya habló un poco del contexto del evento, quisiera también compartirles el objetivo del mismo, el cual resalta en remarcar los desafíos que enfrenta la nueva Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026, lo cual nos permita garantizar una gestión con independencia, objetividad
y altos estándares que garanticen y resguarden el orden constitucional del país. Ese es el objetivo primordial de este evento. Para ponerlos un poco en contexto de cómo va a ser la dinámica, vamos a tener 4 bloques de preguntas, una pregunta abierta, una pregunta cerrada, una pregunta entre panelistas y al final vamos a tener unas conclusiones. A los panelistas les recuerdo que al lado derecho tenemos una pantalla donde va a estar contabilizándose el tiempo. Así es que damos de esta forma inicio a este panel. Sobre el proceso de elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, quisiera hacer una breve introducción. Este proceso de designación de magistrados titulares y suplentes se llevó a cabo conforme a lo establecido por la ley. Cada uno de los órganos cumplió con los requisitos preestablecidos en la ley, lo cual es importante, pero existen aspectos que no forman parte de los requisitos que pueden mejorarse y cada proceso así nos deje un aprendizaje para una mejora continua. De esta forma, quisiera empezar con la primera pregunta. Esta va a ser respondida por los 4 panelistas. Van a tener 2 minutos para responderla. Y la pregunta es, ¿cuál es su opinión del proceso de elección de magistrados y cuáles serían los desafíos que se evidenciaron para solucionarse a futuro? Empezamos con Leti, por favor. Muchísimas gracias, Javier, y a los organizadores de este importante evento que nos permite hasta cierto punto intercambiar percepciones, preocupaciones y sobre todo brindar recomendaciones en torno a un proceso que recién hemos concluido, como lo es la elección de los magistrados y las magistradas a la Corte de Constitucionalidad. Javier, tú mencionabas algo muy importante y es que el proceso se llevó a cabo en el tiempo requerido de acuerdo a lo que establece la ley y en este sentido también sumo a esta percepción y a este comentario la importancia de que fue un proceso abierto para los medios de comunicación y para de los sectores interesados en este proceso. Una vez concluido el proceso, lo que nos llama la atención y lo que esperaríamos los guatemaltecos y las guatemaltecas que queremos a un país con desarrollo, a un país incluyente y equitativo, es que los magistrados cumplan con su mandato y es el trabajar con idoneidad, apegados a lo que establece la propia Constitución y sobre todo con independencia, apegado a lo que dice nuestra Constitución. En ese sentido, posterior a este proceso de elección, lo que nos corresponde a los guatemaltecos y a las guatemaltecas es acompañar esos procesos que fortalezcan el actuar de los magistrados y las magistradas. Por otro lado, también es importante a que haya un espacio y una responsabilidad ciudadana que nos permita posterior a las elecciones, por un lado, fiscalizar el ejercicio de cada uno de los magistrados, pero también hablar con bastante seriedad y con bastante compromiso de las reformas profundas que el Estado requiere en este momento y que permita hasta cierto punto fortalecer particularmente al sector justicia. Es imperante y urgente a que con seriedad abordemos este tema que hasta cierto punto nos puede unir como guatemaltecos priorizando las reformas oportunas que el país necesita para el fortalecimiento de la justicia. Muchísimas gracias, Leti. Ahora quisiera hacerle una pregunta a Marielos. ¿Cuál es la impresión sobre el proceso de elección de magistrados y cuáles serían los desafíos que se evidencian para el futuro? Gracias, Javier, y gracias por la invitación. Para nosotros es un privilegio continuar dando a conocer algunos aspectos sobre estos procesos. Como es de su conocimiento, Guatemala Visible tiene más de 10 años de estar muy cerca de todos estos procesos de nombramiento a través de procedimientos que no son elecciones generales, es decir, algunos son comisiones de postulación y en este caso los 5 entes nominadores. Es interesante, en efecto, analizar este procedimiento porque en términos generales se cumplió estrictamente con la ley, se hizo en el tiempo que se debía hacer, que era uno de nuestros temores. Sinceramente, teníamos mucha pena de las posibilidades que había de que se presentaran recursos que pudieran alargarlo, como está sucediendo en este caso ya más de un año, que no tenemos las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, eso es un punto favorable, el saber que se llevó a cabo en el tiempo que debía haberse hecho, se cumplió con todos los requisitos de ley, es decir, no podemos manifestar ningún inconveniente en ese sentido. Lo que quizás podría fortalecerse pensando a futuro es en relación a los requisitos, las competencias y la forma de evaluar tanto la honorabilidad como la integridad, las capacidades de los aspirantes y las experiencias que tienen los mismos, en este caso, en la materia constitucional. Se hizo de manera muy rápida, es muy difícil creer que durante este tiempo se hayan tomado la molestia de evaluarlo. Guatemala Visible presentó un perfil elaborado con la Universidad del Valle de Guatemala a las 5 instancias. Las 5 agradecieron de manera muy oportuna, pero sinceramente no notamos que hubiera una evaluación basada en estas cualidades que presentaba el perfil. Así que una vez más presenta este desafío para los siguientes procesos, no solo para la siguiente corte, sino inmediatamente ya lo vemos venir, tenemos la elección de fiscal general y quisiéramos prevenir que no vuelva a sucedernos lo mismo, que tenemos poca participación de buenos perfiles y una evaluación un poco débil. Muchas gracias, Marielos. José, ¿cuál es tu impresión del proceso y cuáles son los retos o desafíos para solucionarse en el futuro? Gracias, Javier, y qué gusto poder compartir con ustedes, con excelentes panelistas y también con las personas que nos están viendo a distancia. Yo comparto mucho lo que se mencionaba anteriormente en temas de la percepción de los requisitos y del proceso, es que se cumplió a cabalidad con lo que señala la ley, pero si vamos más allá de lo que señala la ley en algunos aspectos que pudieran mejorar o que van a ser importantes abordar a futuro, quisiera agregar también la forma de votación en el Consejo Superior Universitario. Según la ley de amparo, se establece que dicha votación debiese ser secreta, pero digamos que aún puede darse a interpretación porque habla de la votación del Colegio de Abogados y de la votación en el Consejo Superior Universitario. Entonces yo creo que ese es un elemento que es necesario aún analizar, que debiéramos de discutirlo previo al siguiente proceso de elección. ¿Cómo está la ley? Si la ley realmente se puede interpretar que puede ser abierto o si debiese ser secreto, ese es un elemento a señalar. El segundo, que a futuro en los próximos procesos de elección, definitivamente esperaríamos como ciudadanos que la Corte Suprema de Justicia que designe sea la Corte Suprema de Justicia que esté en su tiempo y que ya no existan más estos atrasos en los procesos de elección constitucional, porque abre las puertas a una falta de certeza jurídica muy preocupante. Debemos acercarnos cada vez más y creo que ese proceso de elección de Corte de Constitucionalidad que se haya realizado con los requisitos legales en el tiempo debido nos acerca un poco más a la institucionalidad que debemos de buscar también de los otros entes. Muchas gracias. Y terminamos con Pablo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Pablo? Sí, gracias. Bueno, muy buenos días. De verdad agradezco también la invitación y felicito el esfuerzo que está llevando a cabo las organizaciones que se animan a llevar a cabo espacios como este, porque es realmente lo que hace falta. Poder intercambiar, poder dialogar, poder sentarnos, aunque pensemos diferente, a discutir los temas tan importantes y trascendentales. Y en relación justamente a la pregunta, yo veo el proceso que se ha llevado a cabo. Bueno, primero, todavía entiendo que hay algunas impugnaciones o algo ahí pendiente. Yo confío que se termine de consolidar el proceso porque no podemos seguir en esa incertidumbre de qué va a pasar, si son definitivos o no. O sea, yo también me sumo a lo que ya los anteriores panelistas han expresado, que demos por concluido este proceso y que lo que ya está pendiente termine de confirmarlo. El punto es, yo creo que estos procesos son como un encuentro deportivo. Cada quien habla según cómo le va, ¿verdad? Y si se gana, pues qué buen encuentro. Y si se pierde, pues qué mal encuentro.
Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que una situación tan importante no puede ser tan variable para el gusto del cliente. ¿Y por qué menciono esto? 3 de los 4 magistrados que estaban titulares fueron reelectos. O sea, 3 de los 4. El cuarto no se postuló. Entonces, si 3 de 4 magistrados fueron reelectos a través del proceso, bueno, ¿estaba tan mal o está tan bien? ¿O era la mayoría, la inclinación de la mayoría de lo que no nos gustaba y demás? Entonces, ahí es donde hago el símil con el encuentro deportivo. Eso, pues, me confirma a mí que 3 de los 4 magistrados que fueron reelectos, pues cumplen con el perfil. Hay varias cosas que discutir, ya lo han expuesto el resto de panelistas, no me quiero exceder del tiempo, pero creo que es un elemento importante y que tenemos que analizar objetivamente. Muchas gracias, Pablo. Utilizando la analogía del encuentro, a veces el que pierde le echa la culpa al árbitro o al público, ¿eh? Bueno, suele suceder. Ahora vamos a entrar al segundo bloque sobre la construcción de la reputación de los nuevos magistrados. Y a manera de introducción quisiera compartirles que esta nueva Corte de Constitucionalidad debe ser completamente independiente. Por consiguiente, debe ser responsable de proteger objetivamente todas sus resoluciones con imparcialidad y fuera de intervención de grupos de presión ideológicos, así como del ente que los designó. O sea, deben ser magistrados que, una vez electos por los entes, deben de mantener una objetividad y un profesionalismo en respeto de la ley. Voy a hacer esta pregunta, a la cual es dirigida para Marielos y para Pablo. Van a tener 4 minutos cada uno para responderla. Y la pregunta va de esta forma. Desde la perspectiva profesional, tener una buena reputación siempre es favorable, al igual de lo que es ser íntegro. ¿Cómo pueden los nuevos magistrados responder a la obligación y oportunidad de construir una buena reputación de la CC en el ejercicio de sus funciones? Las damas primero. Gracias, voy a aprovecharme de ese privilegio tradicional. Bueno, este momento, sin duda alguna, cada inicio es un momento crucial y es una oportunidad, es un lienzo en blanco, aun cuando vayan a repetir su gestión varios de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Esto les presenta una oportunidad de rectificar si había algo que hacerlo y de marcar un rumbo que va a, más que para la propia Corte, a nivel personal. Ellos van marcando una trayectoria que, digamos, a todo juez llegar a la Corte de Constitucionalidad quizás significa ese punto máximo. Ellos en este momento deben tomar la oportunidad de marcar esa diferencia si es necesario. Creo que es importante, por ejemplo, algo que mencionó Pablo, y varios de ellos ya estuvieron ahí, pero fue una corte que tuvo muchos vaivenes. A lo mejor en esta siguiente hay ocasión, por ejemplo, que sus resoluciones sean unánimes y que no volvamos a tener esas resoluciones en donde había votos razonados. Por ejemplo, eso es nuevo. Antes eran unánimes los votos de la Corte de Constitucionalidad. Segundo, creo importantísimo que marquen ese principio de ingratitud que ha sido tan sonado en estos días, pero que es necesario. No le deben nada a nadie, no deben responderle a ninguno de los entes que los nombró. Los magistrados, una vez están nombrados en la Corte de Constitucionalidad, se deben a los guatemaltecos. Y la última sería digamos, una aspiración que nosotros marcamos en el perfil idóneo, y es que la persona que está ocupando este cargo sea coherente con su forma de analizar cada una de las resoluciones y que no tenga una visión que tenga que ver con la coyuntura. Hay casos similares en las resoluciones de la anterior Corte de Constitucionalidad que, teniendo los principios y la misma situación, fueron fallos totalmente opuestos, totalmente distintos, lo cual que nos indicaría que la coyuntura influyó, que hubo presiones, que hubo inclinación para un lado o para el otro, y que los magistrados no están siguiendo su propia línea de pensamiento o la escuela que los guía, digamos, en la forma de redactar sus resoluciones. Así que esa sería principalmente, creo yo, una forma de marcar esa diferencia, esa coherencia durante sus años que sean magistrados, que uno sepa con toda certeza que cada uno de ellos va a continuar con esa misma línea y que sus resoluciones van a tener un estudio jurídico y sobre todo basarse en proteger la Constitución de la República. Gracias, Marielos. Pablo, ¿qué nos puedes, si quieres te pregunto, repito la pregunta, dice, desde la perspectiva profesional, tener una buena reputación siempre es favorable, al igual
que lo que es ser íntegro. ¿Cómo pueden los nuevos magistrados responder a la obligación y la oportunidad de construir una buena reputación de la Corte de Constitucionalidad en el ejercicio objetivo de sus funciones? Bien, primero, y es el punto de partida, el punto medular para eso, son los propios magistrados, los propios integrantes de la Corte de Constitucionalidad quienes tienen que valorar y reconocer la importancia y trascendencia de su labor, de cada una de las decisiones que toman. Ese es un elemento fundamental porque cuando se tiene la conciencia de la responsabilidad en la que se enfrenta, pues automáticamente eso debe de generar inmensos dilemas, por supuesto, inmensos dilemas en la forma de resolver, pero debe de orientar a que la forma en que se actúa, en la forma en que se decide en este tribunal, sea ajustada a los principios y mandatos constitucionales. Eso es algo que es intrínseco con la razón de ser de una Corte de Constitucionalidad. En la medida en que la fundamentación de cada decisión sea el resultado de un ejercicio objetivo, independiente y con lógica jurídica, el resultado va a estar revestido de una fuerza, una legitimación que aunque no nos parezca, como nos ha pasado con todas las cortes, hay muchas resoluciones dignas de cuestionamiento. Y digo dignas porque sí abren y generan importantes y valiosos debates, pero que sus argumentos establecen. Me hago propio algo de lo que Marielos expresaba. No es posible y no es sostenible que las mismas situaciones se estén tratando de diferente forma. Eso es incluso contrario a lo que la propia Constitución establece. La Constitución establece que iguales situaciones deben ser tratadas de la misma manera. Entonces, si es por mala intención, si es por descuido, si es por negligencia, si es por cantidad de fallos, no importa. La Corte de Constitucionalidad es de tal relevancia para el país que tiene que asegurar esa consistencia de sus fallos. Y tienen, porque la ley así lo establece, la facultad de alejarse de sus criterios. Puede cambiar criterios, es válido, es normal y razonable. Sin embargo, tiene que ser un cambio adecuadamente razonado. Explicar por qué en esta situación ya no va a aplicar el mismo criterio que se estaba aplicando en ocasiones anteriores. En la medida en que eso se vaya logrando y se vaya reconociendo en la sociedad, pues la legitimidad y la fortaleza del máximo tribunal en el país. Al final de cuentas, es la Corte de Constitucionalidad. Como su mandato es proteger la Constitución, pues se convierte, y la Constitución está por encima de todo el marco normativo en el país, se convierte en el máximo tribunal. Entonces, esa legitimidad, ese reconocimiento y ese prestigio lo va a ir dando la consistencia y la fuerza de sus resoluciones. Creo que ese es el elemento fundamental que debe destacarse. Ya se ha expresado en diferentes espacios, pero vale la pena volverlo a mencionar. La Corte de Constitucionalidad no tiene que buscar el aplauso. No está para buscar el aplauso de unos u otros. Y sobre todo en sociedades tan diferentes como la guatemalteca, siempre van a haber quienes aplauden, quienes rechazan, para quienes es la mejor sentencia, para quienes es la peor sentencia, y eso no debe ser un elemento a considerar por la Corte de Constitucionalidad. Tiene que ser su apego a derecho y a su forma de entender el derecho. Muchas gracias, Pablo. Vamos a entrar a una pregunta cerrada donde los 4 panelistas van a tener la oportunidad de contestar durante 2 minutos. Y esto empezamos con José la pregunta. Los magistrados no deben buscar aprobación pública, sino apego al derecho. Ya algo de esto decía Pablo hace un rato. ¿Cómo deben manejar los magistrados el control del conflicto de intereses en las resoluciones para velar por la defensa del orden constitucional? Sí, yo creo que un elemento importantísimo que aún no ha sido resuelto del todo es el tema de ser juez y parte en una misma resolución. Puede que haya, digamos, ciertas lagunas jurídicas o vacíos, pero por cuestión de ética y en el ejercicio de una jurisdicción,
Se esperaría que un magistrado, cuando conozca una causa en la cual él es parte, pues se pueda inhibir de conocerla, porque pone en cuestionamiento la legitimidad o la objetividad o imparcialidad de esa resolución. La otra también es algunos, y esa la combino con el tercer elemento, en algunas cuestiones legales en las cuales se haya pronunciado previamente un magistrado en un espacio diferente que no sea su judicatura, en un programa de radio, programa de televisión, en una conferencia de prensa, en un espacio, en un foro abierto, puede causar conflicto de interés al momento de emitir su resolución. Y yo creo que específicamente, igual con entes, los entes nominadores, hablamos de que los magistrados electos no deben de guardarle ningún favor a los entes nominadores, y también creo que hay un punto importante cuando se conozca algunas resoluciones o casos que ya están en la Corte de Constitucionalidad, en donde vimos en el proceso donde algunos aspirantes mencionaban esas cuestiones que aún están por resolver al ente que los iba a nominar. Entonces eso creo que puede ser una causa de conflicto de interés y debe de irse desarrollando, digamos, por principios de ética o principios generales del derecho, si aún no hay una legislación específica para resolverlo. Muchas gracias, José. Leti, te repito la pregunta. Los magistrados no deben de buscar aprobación pública, sino apego al derecho. Entonces, ¿cómo crees que deben manejar los magistrados el control del conflicto de intereses en las resoluciones para velar por la defensa del orden constitucional? Sí, muchas gracias, Javier. En efecto, cuando invocamos la Constitución Política de la República de Guatemala, indica que el Estado es el responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen, de la legalidad, de la seguridad, de la justicia, de la igualdad, de la libertad y la paz. Es en ese sentido que tenemos una Constitución que fundamenta el quehacer de los magistrados y las magistradas, como ya se mencionó. También se mencionó que los magistrados no deben de buscar el aplauso de la ciudadanía. Obviamente, si se rige conforme a lo que dice el artículo 268 de la Constitución, no hay pierde en el rol que los magistrados y las magistradas deben jugar ante una instancia tan importante como es la Corte de Constitucionalidad. Particularmente porque también es importante mencionar que ellos y ellas deben contar y deben prevalecer su ética ante la actividad o el análisis que les corresponda hacer. Y esto posiblemente los que hemos estado en la administración pública lo hemos comprobado, que la ética debe ser nuestro faro, nuestra luz para cualquier actividad o acción que emprendamos. Entonces, es bastante fundamental a que se apeguen a lo que dice la Constitución por un lado, pero también por lo mismo es que reafirmamos, los diferentes analistas han mencionado, los diferentes colegas acá quienes me acompañan han mencionado la importancia de que los magistrados y las magistradas gocen de esa credibilidad, de esa honorabilidad y de esa idoneidad, particularmente porque son los faros y la luz que debería de regir y debería de liderar en el momento de que tomen las decisiones. Es bastante difícil estar en la administración pública, particularmente cuando se toma una resolución que favorecen a unos y perjudican a otros, como tú bien ya lo mencionabas. Sin embargo, si los magistrados y las magistradas cuentan con la ética y la independencia en su análisis, van a dar la respuesta y van a devolver la confianza a la ciudadanía, que es lo que todos y todas estamos buscando. Gracias, Leti. Pablo, ¿qué nos puedes decir al respecto, aunque ya en la respuesta anterior algo avanzaba sobre esto? Sí, el conflicto de interés, pues es prácticamente imposible prever que se presenten. Lo importante y lo relevante es cómo resolverlos, ¿verdad? Ya se ha expresado definitivamente, no es posible y no debe ser aceptable, sobre todo en función de la consistencia y la legitimidad que antes hablábamos, que una persona con un interés directo
sea el que resuelve su situación. O sea, eso es, pues no hay otra forma, es fácil de saber cuál va a ser el resultado. Nadie se va, pero en lo coloquial, a clavar la estaca por sí. Entonces, eso hay que evitarlo a todas luces. Y el diseño constitucional lo permite. Sobre todo hay que tener presente, hay 5 magistrados suplentes. Cada vez que se presente una situación en donde uno de los magistrados tenga un interés directo o sea parte en un asunto, pues debe de abstenerse de conocer y que integren los suplentes. Y sobre todo, en la medida en que exista también esa garantía y esa consistencia de los criterios de la jurisprudencia existente, pues va a ser mucho más fácil el poder abordar y solucionar los conflictos de interés en la forma adecuada, en la forma equitativa, en una forma justa y en una forma transparente. Eso creo que es fundamental en mantener los criterios. Lamentablemente, dentro de la polarización que se ha habido en los últimos años, hemos visto una serie de acciones, de actos que lo que menos hacen es velar por la institucionalidad. Y eso también es una labor que nos corresponde a toda la sociedad, a toda la ciudadanía, el ser nosotros los que reservemos esa dignidad que ejercen los altos cargos y que no seamos los primeros en estarlas cuestionando según nos guste o no nos guste determinada decisión. Gracias, Pablo. Cerramos esa pregunta con Marielos. Gracias. Bueno, la mayoría de las ideas de mis compañeros aquí en el panel son muy acertadas, estoy de acuerdo con ellas. Quedaría reiterar el hecho de que si hay conflicto de interés deben inhibirse. No hay mucha vuelta que se le deba dar al asunto. Lo mencionó Pablo recientemente, la ley lo prevé y es por ello que tenemos a los 5 magistrados suplentes. El desafío va a ser que estos 5 magistrados reconozcan ese conflicto de interés y sepan dar ese espacio a uno de los suplentes para que las resoluciones sigan siendo apegadas a derecho y no es apartarse del asunto y decir yo no voy a tener nada que ver porque yo tengo conflicto de interés, sino al contrario es darle una mayor importancia a ese asunto en donde tengo el conflicto de interés, cediendo ese puesto a uno de los magistrados suplentes para que la resolución sea apegada a derecho y sobre todo no favorezca por alguna situación a alguno de los magistrados que estén en ese escenario. Muchas gracias, Marielos. Vamos a darle un giro a la dinámica en este momento y vamos a hacer un poquito de preguntas cruzadas entre los panelistas en su parte primera. La primera parte la va a hacer una pregunta al señor José Echeverría, a Leti Teliguario, quien tendrá 3 minutos para contestar y luego Leti le hace una pregunta a José para que tenga 3 minutos para preguntar. José, te cedo la palabra para que le hagas la pregunta a Leti. Gracias. En los últimos años se ha visto a una Corte de Constitucionalidad para algunos empoderada y para otros extralimitada en sus funciones. Entonces la pregunta sería, y siguiendo tal vez la dinámica o el espíritu de este evento, es cómo se puede generar un consenso ciudadano o una aceptación ciudadana sobre el rol ideal de la Corte de Constitucionalidad sin que eso implique que los magistrados sean o puedan ser superiores a la ley y que no rindan cuentas o estén sujetos a la ley como cualquier funcionario público. Sí, muchísimas gracias, José. Si hacemos un recuento de lo que ha sucedido en los últimos años, particularmente cuando hablamos del 2015 y 2016, en donde el país vivió momentos bastante complicados y las decisiones que la Corte de Constitucionalidad tuvo que tomar, marcó quizás un antes y un después, particularmente porque de ahí devienen gran parte de la desconfianza hacia las decisiones de algunos magistrados y magistradas. Cuando hablamos de la confianza que particularmente 2 órganos pueden tenerle a la Corte de Constitucionalidad, puesto que en el 2015 sabemos perfectamente que hubieron procesos que llevó a
situaciones bastante complejas en torno a los mandatarios que en ese momento estaban liderando al país. Y pensamos que personalmente creo que en ese momento la Corte jugó un papel importante de peso y contrapeso, que es lo que en diferentes momentos requerimos de parte de ellos, porque el resultado fue pues lo que ya es evidente para todos, ¿no? Entonces, pienso que a partir del 14 de enero, del 14 de abril de este año, viene una nueva oportunidad, como ya Marielos bien lo mencionaba, pero también grandes desafíos para los nuevos magistrados en torno a que esperamos que no sea una corte que retroceda en sus jurisprudencias, sino al contrario, que fortalezca el Estado de Derecho y que hasta cierto punto permita devolver esa confianza a la ciudadanía. La CC posee una cuota de poder bastante fuerte, como ya se mencionó, que puede hasta cierto punto fortalecer el Estado de Derecho o bien vulnerarla, ¿no? Entonces, por lo mismo es importante a que la población esté fiscalizando lo que ellos hacen, porque a raíz de la fiscalización es que necesitamos que ellos den una respuesta contundente a las responsabilidades que están teniendo, ¿no? Entonces también es importante hacer un análisis. ¿Qué garantías nos ofrece esta nueva cohorte de magistrados de la CC para resistir de la influencia de los sectores que quizás en algún momento los eligieron? Ustedes ya mencionaron la importancia de desligarse de todo este proceso. Sin embargo, cuando hay momentos bastante complejos coyunturales, es donde vemos que los magistrados deben de jugar un rol apegado a lo que dice la Constitución, sin obedecer a algún sector en específico o prevalecer los intereses particulares o sectoriales que hasta cierto punto han debilitado en cierta manera el ejercicio que en distintos momentos ha también jugado la Corte de Constitucionalidad. Los desafíos siguen siendo bastante grandes. Sin embargo, hay una nueva oportunidad, como acá ya bien se mencionó. Muchas gracias, Leti. De una vez te dejo el micrófono para que le haga la pregunta a José. José, ante estos desafíos que ya los analistas mencionaron, los colegas acá presentes han indicado, y los diferentes mensajes que hemos recibido desde hace varias semanas de diferentes analistas políticos, pensamos que hay una nueva oportunidad. Ante esa nueva oportunidad que como ciudadanos y ciudadanas que somos, quisiera preguntarte desde tu punto de vista, ¿es importante crear espacios como estos, como ya bien se mencionó, en donde tengamos una cancha de oportunidad de dialogar sectores quizás literalmente opuestos? Entonces, desde tu experiencia, ¿qué mecanismos innovadores de diálogo pudiésemos propiciar para abordar temas bastante profundos como lo es el fortalecimiento al sector justicia? Gracias, sí, yo creo, y te voy a decir algo un poco que puede chocar, pero creo que en las discusiones y en los diálogos de las reformas o para entrar a discutir qué cambios debería de haber, yo creo que quien no debería llevar la delantera deberían de ser las redes sociales, porque creo que las redes sociales se presta a la polarización. Los mismos algoritmos de las redes sociales premian mensajes que puedan tener odio, difamación. Entonces yo creo que ese es un elemento que tenemos que tener en consideración dentro de los liderazgos para promover estas reformas y estos diálogos. Y habiendo dicho eso, creo que estos espacios de diálogo son sumamente importantes. Y yo creo que van a haber dos oportunidades. Ya mencionaba Leti el tema de la justicia, de una reforma al método de elección o al tiempo, por lo menos, de elección, que no deban ser todos al mismo tiempo, en el mismo momento político, porque siempre va a haber un momento político o con un contexto político, sino que puedan ir variando. Pero además de ese, también está la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, donde los ciudadanos debemos de participar y principalmente en cómo solucionamos el problema de la representatividad, porque en gran medida en la decisión de la elección de las cortes siempre va a estar ligada a otro ente político.
Entonces, yo creo que van de la mano en cómo solucionamos y mejoramos esa representatividad de los otros entes políticos que también van a tener siempre cierta incidencia o participación en la elección de las cortes. Entonces, yo creería que fomentar también la confianza, el respeto en las discusiones y en los diálogos es un elemento sumamente importante y valioso en la diversidad de opiniones que hay en el país, que existen en cualquier sociedad, y cómo eso puede ser una fortaleza o volverse en una fortaleza y no en una debilidad o en algo que impida el avance a las reformas. Concentrarnos o identificar esos puntos en común, que yo creo que sí los existen, y enfocarnos en esos consensos y en esos puntos en común que existen y no en las diferencias o en los desacuerdos que pueda haber, porque siempre van a existir. Entonces así podemos, creo yo, superar esa dinámica tal vez de no ir avanzando mucho en temas de reformas. Gracias, José. Antes de entrar al tercer bloque, quisiera compartir con ustedes un poco acerca de Guate Íntegra. Este programa que iniciamos a crearlo en Cámara de Industria en el 2015 y finalmente lo lanzamos en el 2017. A través de Guate Íntegra hemos logrado desarrollar bastantes acciones para contribuir al desarrollo, la competitividad, el fortalecimiento institucional y sobre todo promoviendo un cambio de comportamiento, fomentando la cultura de transparencia, integridad y cero tolerancia a la corrupción. Este conversatorio, de hecho, se suma al compromiso que existe en Cámara de Industria de Guatemala en ser actores y no solo espectadores en la construcción de una Guatemala cada día más transparente e íntegra. Vamos a hablar en este tercer bloque sobre los desafíos de la nueva magistratura. En los últimos años se han cuestionado el rol de la Corte de Constitucionalidad para resolver todos los problemas del país que no necesariamente son de su competencia, lo que para algunos ha llevado a la judicialización. La nueva magistratura asume como desafío de demostrar que puede darse una gestión en el marco legal y con objetividad apegada a su rol de guardián del orden constitucional del país. Esta pregunta es dirigida específicamente para Leti Leguario en primer lugar y después con José Echeverría. Tendrán 4 minutos para contestarlo cada uno. La pregunta dice: ¿cómo en su opinión debe asumirse este desafío de la nueva magistratura para cumplir con su rol de garantizar ante todo el control constitucional? Leti. Sí, muchas gracias, Javier. Es importante recordar que Guatemala tiene la urgencia de fortalecer su sistema republicano, su sistema demócrata y representativo. Y para ello necesitamos que haya gobernabilidad, que haya confianza y que haya unidad dentro de la diversidad. Para lograrlo es imperativo que los profesionales del derecho que integran las instituciones de justicia se apeguen a las observaciones, a las normas constitucionales y garanticen la independencia y sobre todo la imparcialidad en la justicia pronta, oportuna y pertinente. Los desafíos, como ya bien se mencionaron, siguen siendo bastante fuertes. Sin embargo, la nueva magistratura debe realizar su interpretación y debe vincular ese carácter histórico de nuestra Constitución con el futuro generacional y resolver según los procesos que el tiempo le demande. Por otro lado, la nueva Corte de Constitucionalidad puede iniciar el camino de un desarrollo político y moderno, como ya bien se mencionó, que nos permita hasta cierto punto consolidar un Estado democrático y que las leyes y las resoluciones que se emanen desde la Corte de Constitucionalidad se respeten por todos los poderes del Estado. Esta parte es bastante fundamental. A los ciudadanos y a las ciudadanas nos preocupan que en los años recientes Guatemala haya estado en una espiral de polarización, como todos sabemos, y es importante hablar sobre esa polarización que vivimos. Por otro lado, esta misma polarización, como ya sabemos, ha causado inestabilidad
y retrocesos políticos y sociales cuando hablamos, por ejemplo, de algunas decisiones que les favorecen a unos pero que perjudican a otros. Hemos escuchado en diferentes momentos la importancia de que la Corte de Constitucionalidad resuelva en tiempo las diferentes resoluciones que tienen. También hemos escuchado la importancia de tener jurisprudencia. Por otro lado, también es importante mencionar que hay resoluciones que no han salido en el tiempo pertinente y ante ello también cuando hablamos de la famosa certeza jurídica, es un tema bastante oportuno que va a ser todo un reto para los nuevos magistrados y las nuevas magistradas que inicien ese camino político y sobre todo moderno que nos permita consolidar, como ya bien lo mencioné, ese Estado democrático y que las leyes se resuelvan acorde a lo que establece la Constitución. De las decisiones de las Cortes de Justicia dependerá que Guatemala pueda ser un país en donde sus ciudadanos puedan vivir en paz y logren el desarrollo que tanto anhelamos, ¿no? Por el contrario, si tenemos retrocesos, vamos a tener más pobreza, vamos a tener menos prosperidad y vamos a tener un Estado fallido que, como lo hemos dicho en otros momentos, no es lo que los guatemaltecos quisiéramos y las guatemaltecas quisiéramos para nuestro país. Tenemos ejemplos claramente contundentes de países vecinos quienes han tenido un retroceso bastante fuerte y los guatemaltecos debemos de tomar esos ejemplos para actuar con prontitud de manera que podamos juntos rescatar el sistema de justicia. Gracias, Leti. José, ¿qué nos puedes decir sobre el reto que deben asumir la nueva magistratura para garantizar el control institucional del país? Sí, yo creo que en el momento en que la nueva Corte de Constitucionalidad inicie su función jurisdiccional dentro de el marco constitucional de una república democrática, su gestión y su objetividad en sus resoluciones va a ser fundamental. En ese poder jurisdiccional que ejerce la Corte en nuestra República Democrática, es importante establecer y recordar que la Corte de Constitucionalidad no es un cuarto poder, no es un órgano que no tenga límites ni contrapesos, sino es un órgano que su función está debidamente limitada en la misma Constitución y de que es resguardar el orden constitucional. En ese aspecto de resguardar el orden constitucional, creo que es sumamente importante mencionar que los magistrados y la nueva Corte va a tener que autolimitarse en ciertas decisiones que son competencia de los otros órganos del Estado. Y pongo un ejemplo, la función de reglamentación que le compete al órgano ejecutivo de una ley o de un convenio ratificado, según el parámetro y según la jerarquía que establece la misma Constitución, le compete al órgano ejecutivo realizar esa reglamentación. Y entonces, yo creo que en ese control jurisdiccional que ejerce la Corte de Constitucionalidad va a ser sumamente importante que se acote específicamente a sus funciones, teniendo como marco la misma Constitución y la misma estructura que rige el Estado guatemalteco. El otro punto que puede ayudar y que va a ser sumamente necesario es el tiempo de las resoluciones. Hemos vivido en los últimos años una diferencia que es notable, abismal en el tiempo de las resoluciones cuando ciertos actores interponen sus acciones que son resueltas en 24 o 48 horas de una forma expedita y en otros casos demora meses esas resoluciones. Yo creo que para que la Corte de Constitucionalidad pueda demostrar que su gestión está haciendo en un marco legal y con objetivo, esas resoluciones tienen que ser de una forma igual o de una forma con igualdad ante la ley, sin importar quién es el actor que está interponiendo la acción
o quién es una de las partes que está en una controversia. Yo creo que esos son elementos que van a ir sumando a la imparcialidad de la Corte de Constitucionalidad, que tiene la obligación de construir esa confianza con la ciudadanía, y esa confianza que debe de ir construyendo lo puede hacer nada más y nada menos que en sus mismas resoluciones y en su propia actuación de su magistratura ceñido a sus funciones. Y yo creo que tal vez recalcar que pareciera un poco inaudito que estemos tal vez hablando de que los magistrados deben de hacer lo que la ley les señala y sus funciones, pero es por el contexto que hemos vivido en los últimos años. Y yo creo que por eso es importante señalar que sí, evidentemente, según los principios administrativos, todo funcionario público, incluidos los magistrados y jueces, pueden hacer únicamente lo que la ley les faculta hacer y no más allá de eso. Muchas gracias, José. Esta pregunta es una pregunta cerrada para los 4 panelistas. Van a tener 2 minutos para contestar a cada uno de ustedes y va enfocada de esta forma. Creo que esto ya se ha hablado inclusive de parte del panel. Dice, se aproximan procesos importantes en el fortalecimiento institucional, como por ejemplo la elección del fiscal general de la Nación, Contralor General de Cuentas, elecciones generales y otros. ¿Qué espera de la nueva magistratura para fortalecer la institucionalidad y no debilitarla? Empecemos con Marielos. Ay, me tocó la fregada. Es sin duda alguna algo que no solo pasó por nuestras mentes, definitivamente pasó también por las mentes de todos los que aspiraban a este puesto, porque de una u otra forma van a tener en sus manos decisiones cruciales para el futuro del país. Definitivamente, como dijo Leti, en la medida que las cortes fallen, van a estar decidiendo el futuro de este país y están o no fortaleciendo el Estado de Derecho del mismo. Creo que yo tenía justamente anotado aquí el tema del fiscal, de las cortes y de las elecciones, porque van a ser, cada vez hemos ido viendo esto que ahora se llama la judicialización de la política o viceversa, como lo quieran ver, de cualquier forma es pésimo. De cualquier forma, los políticos han perdido las capacidades de hacer política y de resolver sus asuntos en la arena política y lo elevan absolutamente todo a las cortes y a la Corte de Constitucionalidad, que terminó llamándose de manera, no sé si cariñosa o no, pero la Corte Celestial, que terminaba decidiendo absolutamente todo en este país. Así que definitivamente este es un desafío para los magistrados. Nuevamente, insisto en la parte muy técnica, creo que en la medida que ellos se apeguen a la doctrina, a la jurisprudencia y sus resoluciones sean apegadas 100% a la Constitución y bien fundamentadas, en esa medida vamos a tener un mayor respeto de todas las demás partes al cumplimiento de la misma y fortalecer la Corte de Constitucionalidad. Pero sin duda alguna, estos desafíos van a poner a prueba a los nuevos magistrados y ojalá tengamos unas buenas resoluciones y la sociedad civil, el sector privado y todos los guatemaltecos podamos apoyarlo y, por supuesto, como dijeron ya los panelistas, mantenernos atentos porque pareciera ser un tema muy lejano, pero en realidad nos atañe a todos. Muchas gracias, Marilo. Sí, precisamente esta pregunta va en esa línea, cabalmente, que lo importante del proceso de elección de magistrados para esta magistratura era vital para el futuro del país, para el futuro institucional. Es que el haberse cumplido los procesos y los tiempos, creo que es parte de lo positivo de todo este proceso hasta el momento. Pablo, ¿qué nos podrías comentar al respecto de esta pregunta? Bueno, yo creo que pues, en una forma muy consistente con lo que se ha venido planteando, para fortalecer la institucionalidad, un elemento fundamental es que la Corte pues, tenga muy claro y muy certero cuál es su mandato. Y si eso tal vez se vuelve muy difuso, muy amplio, clarificarlo, creo que por lo menos sí debo ser muy contundente al decir por lo menos 2 aspectos muy involucrados en todos estos procesos, en todo lo que viene, que son importantes. Primero, y voy a tratar de identificar las 2 grandes posiciones que se vienen manejando poco comprensibles. Primero, a la Corte de Constitucionalidad ni le corresponde liderar ni dirigir la lucha contra el comunismo
ni contra la corrupción. O sea, perdonen que lo diga así, pero es que hay un matiz tan amplio dentro de la polarización en que a la Corte de Constitucionalidad tiene que tener claro, le corresponde asegurarse que cada uno de los distintos entes, órganos y autoridades públicas cumplan con lo que les corresponde. No valorarlo. Y ahí hay una diferencia significativa. Es, usted está actuando, usted funcionario, usted organismo, está actuando dentro del ámbito de sus competencias y facultades, ¿sí? Ok, perfecto. Si no me gusta la decisión o si yo hubiera decidido algo diferente, eso no me corresponde. Entonces, en estos procesos también que se vienen, teniendo presente que las instituciones son más grandes que las personas, y eso debemos de asegurarlo, que no entrar a cuestionar o a viabilizar cuestionamientos si las autoridades competentes, los entes que designan están actuando en el ejercicio de sus facultades. Muchísimas gracias, José. Pablo, interesante tu respuesta, porque sí creo que en Guatemala hemos tenido el problema de personalizar las instituciones. Entonces, resulta que es el fulano contra la sultana, contra el mengano, y creo que eso es parte del error, cuando lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones. José, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, yo creo que los procesos de elección que se vienen en los próximos años son sumamente importantes para el fortalecimiento institucional del país. Y yo creo que la misma Corte no debe de tener, o no es la Corte no va a designar al próximo fiscal general. Y eso lo tenemos que tener claro, porque no es su mandato designar al próximo fiscal general. Habrán algunos que puedan pensar que a través de ciertas acciones o activismo judicial pueden influenciar en esa decisión, pero eso no es lo adecuado ni lo correcto en una república democrática donde hay separación de poderes y cada poder y proceso tiene su mandato y forma de realizarlo. Y yo creo que la Corte de Constitucionalidad tiene que estar acatada específicamente a sus funciones. Si hay una extralimitación de poderes o de ejercicio del poder público, que se pueda revisar, pero no debe de concentrarse todo el poder para convertirlo en un cuarto poder que designe hasta el próximo presidente. Yo creo que eso no se debe de ver así, ni se debe permitir, y nosotros como ciudadanos y distintas organizaciones creo que tenemos un rol sumamente importante en hacerlo ver y en también comunicarlo de esta forma. Y yo creo que esto, la Corte de Constitucionalidad también lo logra apegándose a tener resoluciones, digamos, fundamentadas con argumentos jurídicos constitucionales, porque puede que sí tengan algún impacto político, pero están fundamentadas en elementos jurídicos constitucionales y no en únicamente intentar lograr un fin de politización o de favoritismo, sino que debe ser, digamos, acotado en sus funciones de tribunal constitucional. Muchas gracias, José. Cerramos contigo, Leti. Sí, muchas gracias. En complemento a lo que los colegas bien mencionaron y en relación a las importantes decisiones que se nos avecinan, haciendo un análisis del contexto que hemos tenido recientemente, seguramente van a haber intentos de frenar este tipo de elecciones, como ya bien lo mencionaste, desde las elecciones presidenciales y demás en relación a los amparos que seguramente algunos interpondrán ante la Corte de Constitucionalidad. Es ahí donde la población va a requerir de una Corte de Constitucionalidad que base sus resoluciones como lo establece la Constitución y apegado a derecho. Y también es ahí donde vamos a tener y vamos a evidenciar la correlación de fuerzas que puedan existir y si en verdad los magistrados y las magistradas actúan con independencia y con imparcialidad. Hay otros temas bastante complejos que, de acuerdo a lo que hemos escuchado y lo que hemos analizado, les competen,
a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, yo acá tengo una lista, pero muy brevemente voy a mencionar también, adicional a estas elecciones que se nos avecinan, los magistrados tendrán bajo su responsabilidad casos pendientes por resolver, como por ejemplo la reforma al Código Penal, la ley de ONGs y de reconciliación nacional, y como ya lo mencioné con anterioridad, en el 2023 jugarán un rol importante en las elecciones presidenciales, puesto que en el 2019 fue la CC quien depuró el tablero electrónico, y en esta nueva magistratura seguramente le va a corresponder tomar decisiones bastante complicadas, pero es ahí donde vamos a evidenciar la fuerza que tienen y sobre todo la independencia en cuanto a sus resoluciones. Muchas gracias, Leti. Vamos entrando al cuarto bloque y ahora vamos a retomar la dinámica de cruce de preguntas cruzadas entre los panelistas. Teniendo 3 minutos cada uno para responder, vamos a empezar por Marielos preguntándole a Pablo y después Pablo le pregunta a Marielos. En esos 3 minutos pueden contestar. Marielos, te dejo la palabra. Claro, yo quisiera compartirles antes de hacerle la pregunta a Pablo pues durante el proceso para la elaboración del perfil idóneo para magistrado a la Corte de Constitucionalidad, encontramos algunas dudas por parte de los técnicos de la universidad y una de ellas se refería a cómo era evaluado esta persona. Ellos de manera muy técnica nos preguntaban, mire, un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué tipo de evaluación tiene? ¿A quién le rinde cuentas? ¿Cómo es ese procedimiento? Y esto me lleva a la pregunta, Pablo, ¿no hay un proceso en este momento en nuestra legislación que evalúe o que califique la gestión, no solo de un magistrado, sino de la Corte de Constitucionalidad cada 5 años? ¿Cómo podríamos, de alguna manera, sin que esto menoscabe su independencia y las capacidades de los magistrados, poder tener por lo menos una ruta para que los magistrados sepan qué deben cumplir y cómo llenar, digamos, a cabalidad ese puesto que les es asignado de manera tan importante? Bien, en todos los países del mundo siempre hay un dilema que parece insalvable y es quién controla al controlador, ¿no? Y cada vez que se diseña o se piensa en una nueva institución, una nueva entidad para controlar al órgano que debe controlar a los demás, pues solo vamos elevando el nivel de la conflictividad sin realmente poderlo solucionar. Por eso, como ya en todo este foro se ha planteado, esa legitimidad y esa consistencia de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad son las que permiten o las que deben permitir tener esa certeza de que lo resuelto por un tribunal constitucional es pues la última palabra. Por ejemplo, todos tenemos el derecho de interpretar o de entender la Constitución como nosotros creamos. Sin embargo, en este país, el único órgano al que se le ha asignado la función de interpretar la Constitución y que eso es lo que debe respetarse y prevalecer es la propia Corte de Constitucionalidad. Todos los demás vamos a tener opiniones, podemos tener opiniones. Sin embargo, todas las entidades públicas, la población, tenemos que aceptar y reconocer esa última instancia. Y solo en la medida en que lo que hemos hablado, consistencia, fundamentación, argumentación de las resoluciones, las doten de legitimidad, vamos a lograr controlarlo. Si no, pues también es importante tener en cuenta y tomar en consideración que existen también instancias internacionales donde cada vez, tristemente, más frecuente Guatemala está siendo condenada. Y mucho de eso se puede evitar si la legitimidad de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad logran solventar la conflictividad que pueda existir, una conflictividad política, porque esa es su naturaleza, esa es su esencia, pero solventarla y no agravarla o aumentarla como en algunas ocasiones tristemente ha sucedido. Y si se dan cuenta en los dos grandes ámbitos, en la parte de protección de derechos humanos, de libertades y derechos fundamentales, y cuántas veces Guatemala es de los principales clientes, y perdón lo irónico que lo menciono, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la cantidad de sentencias y demás que se han dictado en contra de Guatemala es lamentable.
Y ahora lo estamos viendo también en cuanto al actuar de los órganos públicos, sobre todo en su relación administrativa con la ciudadanía, cada vez más conflictos que tienen que ver con la administración pública no llegan a ser resueltos y nos estamos viendo sometidos a arbitrajes internacionales, a mecanismos de resolución de conflictos internacionales. Algo no está funcionando. Muchas gracias, Pablo. Ahora te toca el micrófono nuevamente para la pregunta para Morelos. Sí. Hemos estado hablando en este foro y comentando, discutiendo sobre los desafíos, sobre las oportunidades, sobre lo que no ha sido la mejor práctica en diferentes espacios, y esto es algo que ya desde hace meses en el ambiente nacional se viene discutiendo. Yo quisiera plantear, Guatemala Visible ha sido fundamental en el monitoreo, acompañamiento, y qué buen nombre, por cierto, visibilización de todos estos procesos, de todo lo que ha sucedido por más de 10 años. Han estado día a día. Tuve la oportunidad de integrar una comisión y eran los que primero llegaban y los últimos que se iban, daban cuenta de todo lo que sucedía. A lo largo de toda esa experiencia, ¿cuáles son los elementos positivos, las prácticas muy buenas que han podido advertir, de las que pues, vengan más fácilmente a la mente y que valdría la pena tenerlas muy presentes, retomarlas, sobre todo para estos nuevos procesos de integración, de designación que se vienen, para saber qué hemos hecho bien? O sea, no todo puede estar mal. ¿Qué hemos hecho bien para poderlo fortalecer, para poderlo complementar y que eso nos dé la confianza que a veces parece que perdemos en estos procesos? Hacía relación en la primera intervención, pues que 3 de los 4 magistrados fueron reelectos, y antes del proceso eran unos temores ni el volcán Pacaya creo que generaba tantos temores, así que esas buenas prácticas. Gracias, Pablo. Bueno, antes que nada, agradecida y contenta de este reconocimiento. En efecto, el trabajo ha sido muy constante, muy duro. Jornadas de, no sé, 20 horas. Las primeras postuladoras, estábamos ahí 4 de la mañana acompañando el proceso. Creo que uno de los aprendizajes de lo positivo, vamos a referirnos a lo positivo, me gusta mucho eso, porque Guatemala Visible también hace propuestas, es que sí han habido acercamientos para poder hacer una mejor evaluación. Miembros de las comisiones de postulación, particularmente decanos de universidades por su, digamos, por esa inclinación académica, han sido mucho más acuciosos en la forma de evaluar a los aspirantes. Lo segundo que podría mencionar, con la excepción del proceso pasado, es que generalmente se cumple con los plazos, y esto suena una tontería, pero en realidad es básico que nosotros como guatemaltecos como mínimo cumplamos con las cosas más importantes, y una es, si tenemos un plazo para hacer un proceso, debemos cumplirlo y debemos tratar de resolver si había algo malo antes de ese plazo. Y qué bueno mencionarlo ahora, porque ojalá cuando estemos en la Comisión de Fiscal General no empiecen a llover todos los amparos y todos los recursos cuando ya está la lista de los 6. No, deberíamos empezar a reconocer quiénes son esas excelentes personas que llenan el perfil desde ahora, y no cuando ya se hizo el trabajo de la comisión de postulación y se saca y viene una investigación y salen con llevarse el proceso. Pero de verdad no se imaginan lo dañino que es. Los miembros de las postuladoras no son todos malas personas, no son todos gente corrupta. Hay grandes profesionales formando parte de las comisiones de postulación que hacen un esfuerzo enorme y que se ve minimizado por todo, claro, lo que hacen las personas que tienen intereses y que están trabajando para ello. Creo que esas dos serían las más importantes. El tema de los perfiles, si lográramos que se pudiera elaborar un perfil idóneo de manera técnica y dotar de herramientas más objetivas y menos a criterio de cada uno de los postuladores. Eso sería ideal, se ha logrado en alguna medida, y por supuesto sí debo señalar el seguimiento de la población es importante. Quizás no tanto, he tenido discusiones interesantes con grandes abogados de reconocida honorabilidad que me decían,
Antes era mejor cuando lo hacíamos cerrado porque uno podía decir abiertamente, este tipo es un gángster, no lo debemos mostrar. No hay que nombrarlo y ahora no pueden hacer esto porque entonces les llueven también otros recursos en su contra. No sé si el tema de la transparencia en todos los casos contribuye, pero sí contribuye sin duda alguna a la participación ciudadana. El que los guatemaltecos se acerquen y digan, yo conozco a fulano de tal, aquí está este caso, esta persona no es idónea, eso sí fundamentalmente es necesario para los procesos. Muchas gracias, Marielos. Vamos a terminar con 1 minuto de conclusiones por cada uno de ustedes. Tal vez empezamos por Leti. 1 minuto que nos dé tus conclusiones sobre los desafíos de la nueva Corte, por favor. Un minuto es muy poco tiempo, pero bueno. Primero que nada, los magistrados y las magistradas deben garantizar el orden constitucional, como ya bien lo mencionamos los acá presentes. Esto para lograr, obviamente, que la justicia sea cumplida, pronta y sobre todo que se apegue a lo que establece la ley. Es importante también a que haya interconexión entre el sistema jurídico, especialmente entre la Corte de Constitucionalidad y el órgano judicial, para que de forma electrónica esto se ha visto y se ha puesto en otros espacios, se gestionen los expedientes sometiéndolos a su conocimiento. Por otro lado, también es importante reafirmar la importancia de la certeza jurídica, resolviendo los casos en los tiempos prudentes establecidos en ley. La otra parte fundamental es la importancia de regionalizar la justicia constitucional, es decir, acercar la CC a los departamentos o a los municipios con más importancia acá en el país. Y aunado a ello, la transparencia y la publicidad que la gestión constitucional lleva a cabo. Es decir, que por ejemplo, si llegan los expedientes, que todo el mundo sepa cuántos expedientes están pendientes de resolver, quiénes tienen bajo su responsabilidad, qué magistrado, qué oficial, qué letrado, y que hasta cierto punto permita llevar un track de los procesos que a lo interno de la Corte de Constitucionalidad se pueden llevar a cabo. Por otro lado, también es importante, como ya bien lo mencionamos, a que los magistrados actúen de forma independiente y que se alejen de los órganos electorales quienes hicieron que llegaran a ese espacio. Asimismo, deben defender la Constitución política de la República y que sea ese el único instrumento que puedan utilizar para resolver cualquier proceso que tengan bajo su responsabilidad. Los guatemaltecos y las guatemaltecas también exigimos transparencia, también exigimos justicia, exigimos equidad, exigimos inclusión en todos los ámbitos de la sociedad, y ahí es donde es importante rescatar procesos importantes que las Cortes han venido realizando en términos de respetar los derechos humanos de las personas con igualdad de condiciones. Hay convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala que también deben considerarse. Y finalmente quiero mencionar que la sociedad guatemalteca debe exigir a que los magistrados y las magistradas actúen con toda transparencia y con ética específica. El sector justicia requiere del apoyo de todas y de todos nosotros. Por lo tanto, es una oportunidad bastante oportuna de que unamos criterios y una agenda mínima en común que permita rescatar el proceso que actualmente tenemos. Gracias. Muchas gracias, Leti. Marielos. Pues creo que hemos hablado bastante sobre estos desafíos, pero podría concluir de manera muy rápida diciendo que un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, en la medida en que ponga de manifiesto su conocimiento constitucional, en que sus valoraciones no sean buscando un aplauso momentáneo y no se conviertan en paladines de la justicia para recibir ese aplauso y esa felicitación, sino busquen el respeto a sus opiniones basadas en la jurisprudencia, en la doctrina que les caracteriza. Están fundamentando cada una de sus decisiones. En esa medida van a demostrar que son coherentes. Creo que el desafío es esa coherencia y la imparcialidad que muestren durante los 5 años que dure esta magistratura. Muchas gracias, Pablo. Yo tal vez quiero expresar en este minuto de manera de conclusión un mensaje de confianza en la nueva Corte de Constitucionalidad. Es la primera vez en la historia que la mayoría
de los magistrados titulares va a ser mujeres. Van a haber 3 mujeres titulares como magistradas. Las expectativas son inmensas de toda la Corte y de ellas en particular. Quiero también expresar mi confianza en que como ciudadanía asumamos y tengamos la madurez para respetar, para apoyar y fortalecer a nuestras instituciones y la Corte de Constitucionalidad, una de ellas. Y por último, también hacia los magistrados y magistradas que confíen en los letrados. Hay personas ahí de más de 20 años con un conocimiento del día a día de la materia constitucional. Creo que deben apoyarse en eso. Muchas gracias, Pablo. Cerramos contigo, José. Gracias. Rápidamente, a modo de conclusión, los ciudadanos guatemaltecos debemos exigirle a los próximos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a los que vengan y a todos los magistrados que actúen con independencia e imparcialidad, que fundamenten su actuación en un conocimiento legal y técnico, que tengan habilidades y capacidades analíticas y que tengan un compromiso con los valores republicanos y democráticos, así como con los derechos individuales de los guatemaltecos. De igual forma, los ciudadanos no debemos pedirle a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que solucionen conflictos o cuestiones políticas que son en la arena política y partidaria donde se deberían de llevar esas discusiones, así también como aquellos actores o personajes que quieren lograr cuestiones o tienen intereses políticos partidarios que los diluciden y que participen políticamente y que no conviertan o pretendan convertir a la Corte de Constitucionalidad en un cuarto poder que tenga la última palabra y que a través de esa Corte se logren unas causas políticas que son de la arena partidaria y de otra índole. Muchísimas gracias a todos por su participación. Antes de despedir el panel, quisiera invitar a la licenciada Stephanie Melville, directora de la Junta Directiva de Cámara de Industria, quien tiene unas palabras de cierre para este evento. Y nuevamente les reitero el agradecimiento. Creo que la participación ha sido bastante fluida, muy dinámica y con mucho enriquecimiento para la formación finalmente de la ciudadanía en estos temas. Bienvenida, Stephanie. Muchas gracias, Javier. La combinación de opiniones, criterios y puntos de vista que hemos escuchado esta mañana nos llevan a una única conclusión: permanecer informados, construir nuestro propio criterio e involucrarnos en las decisiones del país es lo que permitirá que sigamos en el ejercicio de nuestro rol de ciudadanos activos. Y esto es lo que Guatemala requiere de nosotros. Nuestro lema en Guateíntegra expresa claramente: buscamos formar una cultura de ciudadanos que más que espectadores sean actores en la construcción de una Guatemala más transparente. En el tema de la integración de las Cortes, requerimos ciudadanos activos, para lo cual es necesario permanecer informados e involucrarse. Agradezco a nuestros panelistas por compartir sus opiniones sobre los que se enfrentará la Corte de Constitucionalidad en este nuevo periodo. Un periodo marcado por la fuerte necesidad de reactivar la economía del país tras la emergencia sanitaria del COVID-19, para lo cual las acciones en la Corte resultan clave. Pues si bien activar la actividad productiva es tarea de todos, porque cada actor de la sociedad tiene algo que aportar, necesitamos que el diálogo y los esfuerzos interinstitucionales tengan una base sólida. La Corte de Constitucionalidad, con sus decisiones, tiene el deber de fortalecer el Estado de Derecho y la certeza jurídica, factores vitales para la construcción de un clima de negocios favorables para los guatemaltecos y para la atracción de nuevas inversiones. Esperamos entonces que se cumplan los plazos constitucionales y el 14 de abril asuma la nueva magistratura y tome posesión. Desde nuestro programa Guateíntegra, buscamos promover un cambio de comportamiento y fomentar la transparencia, integridad y cero tolerancia a la corrupción. Quedamos atentos a todos los procesos en los que podamos aportar y construir una cultura de integridad. Reitero la invitación realizada al inicio del conversatorio
a que los magistrados vean en Guateíntegra la oportunidad de fortalecer sus conocimientos y políticas en temas de integridad. Fortalecer la ética de nuestras instituciones nos permitirá mejores avances como sociedad y como país. Muchas gracias.